Cada comentario insignificante, cada pequeño tropiezo, si permites que te afecte, estás cediendo tu poder. La verdad es que las personas más inquebrantables no enfrentan menos problemas, solo han perfeccionado la forma en que responden. Imagina transitar por la vida sin inmutarte, sin darle vueltas a los pensamientos, sin estallidos emocionales, solo con total dominio. En este video te enseñaré cómo entrenar tu mente para actuar como si nada te perturbara, para que dejes de sentirte atrapado por tus emociones y comiences a controlarlas. Porque al dominar esta habilidad, nada ni nadie volverá a tener poder sobre ti. La vida está llena de ruidos, opiniones ajenas, frustraciones diarias, imprevistos. El mundo es implacable en su capacidad para arrojar distracciones, críticas y obstáculos en tu camino. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fortaleza proviene de dominar el arte de la indiferencia? Imagina enfrentar una tormenta sin vacilar, sin perder la compostura. Esto es lo que significa actuar como si nada te molestara. La clave está en desvincular tus emociones de las circunstancias externas. Cuando permites que los eventos externos dicten tu estado de ánimo, te conviertes en un títere de fuerzas fuera de tu control. Pero al entrenar tu mente para mantenerse firme, te conviertes en el amo de tu destino. El mundo respeta a quienes permanecen serenos en el caos, que no colapsan bajo presión. Al adoptar esta mentalidad, proyectas autoridad sin pronunciar una palabra. Avanzas por la vida con poder, con presencia, con una confianza inamovible. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. No eran quienes reaccionaban impulsivamente ante cada ofensa o crítica. Se movían con un aire de control, como si supieran algo que el resto del mundo ignoraba. Su fuerza no estaba en discutir o contraatacar, sino en permanecer inmunes. Ese es el verdadero poder de la indiferencia. Considera la filosofía presente en la literatura de autodominio y éxito. La lección más poderosa es que el pensamiento precede a la acción. Lo que piensas te conviertes. Si reaccionas emocionalmente al mundo, cedes tu poder. Pero si cultivas una mentalidad inquebrantable, el mundo se doblega a tu voluntad. Quienes logran grandes hazañas en la vida comprenden este principio. Controla la mente y controlarás tu realidad. Imagina una situación en la que alguien te insulta en público. La respuesta natural para muchos es enojo, retaliación o autodefensa. Pero, ¿qué pasa si simplemente sonríes y sigues adelante? Le quitas el poder al agresor. Esperaban una reacción y al no obtenerla quedan desconcertados. Tú, en cambio, te retiras más fuerte, intacto, victorioso. Esto es el dominio silencioso que pocos comprenden, pero todos admiran. Lo mismo aplica a los fracasos y contratiempos. Cuando enfrentan un rechazo o una derrota, la mayoría de las personas deja que las emociones tomen el control. Se ahogan en frustración, perdiendo días, semanas o incluso años lamentando lo que salió mal. Pero aquellos que comprenden el poder de la indiferencia ven el fracaso como simple información, una experiencia de aprendizaje, un ajuste, un escalón. No internalizan el fracaso, solo lo observan, se adaptan y avanzan. ¿Cómo cultivar este nivel de control? Comienza entrenando tu mente a diario. Practica la pausa antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esta situación realmente afecta mis metas a largo plazo? ¿Es necesaria mi reacción o estoy cediendo mi poder? Al elegir consistentemente no reaccionar, construyes una armadura que te protege de las banalidades de la vida. Otro elemento crucial es la visualización. Imagínate como alguien que transita por la vida sin inmutarse. Visualiza una versión de ti mismo que no se intimida ante insultos, que no colapsa bajo presión. Cuando refuerzas esta imagen en tu mente, se convierte en tu realidad. La mente es poderosa, y lo que visualizas repetidamente te conviertes. Deja que las personas se pregunten por qué no te alteras, por qué permaneces sereno. Porque cuando demuestras que nada te perturba, controlas el juego. Te conviertes en un enigma, alguien a quien las personas admiran, pero nunca logran descifrar completamente. Y en ese misterio reside tu fuerza. El verdadero poder no está en la dominación ni en la agresividad, sino en la presencia. Una presencia tan fuerte que no necesita probarse. Una presencia que exige respeto a través del silencio, por un estado mental inquebrantable. Domina esto y dominarás la vida. Conflictos insignificantes y la capacidad de mantener el enfoque en un mundo lleno de distracciones. Al final, no se trata de preocuparse menos, sino de preocuparse sabiamente. Se trata de elegir dónde dirigir tu energía y negarte a desperdiciarla en lo que no merece tu atención. Porque al dominar el arte de la indiferencia, no solo sobrevives, prosperas.
En un mundo donde todos están excesivamente preocupados por complacer a los demás, aquel que se mantiene firme en su propio valor siempre se destacará. Buscar aprobación es una trampa. Pone tu felicidad en manos de otros, haciéndote dependiente de su validación. La realidad es que la opinión de nadie sobre ti debería superar la tuya propia. En el momento en que le das a otra persona el poder de definir tu valor, pierdes el control sobre tu vida. La verdadera confianza no se otorga, se construye a través de la autosuficiencia, sabiendo que no necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. Piensa en las personas más magnéticas que hayas conocido. No suplican por aprobación, no se empequeñecen para encajar. Asumen quienes son, con defectos y todo, y eso es lo que las hace poderosas. Su fuerza radica en su inquebrantable percepción de sí mismas. Mientras otros persiguen validación, ellas siguen su propio camino, sin disculparse y con propósito. La necesidad de aprobación está arraigada en el miedo. Miedo al rechazo, al juicio, a estar solo. Pero aquí está la verdad. Cuanto más buscas aprobación, más cedes tu poder. Te conviertes en prisionero de las expectativas, moldeándote y distorsionándote para encajar en patrones impuestos por otros. Al hacerlo, te traicionas a ti mismo. La libertad llega cuando abandonas la necesidad de ser aceptado por todos. Es una ilusión pensar que la aprobación universal es posible. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien con algo que decir. Algunos te admirarán, otros te criticarán, y muchos simplemente no se interesarán. Entonces, ¿por qué desperdiciar energía intentando complacer a todos? Considera a las personas que cambian el mundo, líderes, innovadores, creadores. No les preocupa encajar. Están impulsados por visión, propósito y pasión interna. Enfrentan críticas, pero permanecen inmutables. Su confianza se basa en algo mucho más fuerte que la opinión pública, la creencia en sí mismos. Eso los hace imparables. Si quieres liberarte de la trampa de la aprobación, comienza preguntándote, ¿la opinión de quién realmente importa? A menudo, las voces más ruidosas provienen de personas que no recorren tu camino, que no comprenden tu viaje. Sus palabras no tienen peso real, a menos que tú lo permitas. Otro paso crucial es aprender a validarte a ti mismo. Reconoce tu propio progreso, celebra tus logros, grandes o pequeños. Cuando comienzas a reconocer tu propio valor, la aprobación externa se vuelve irrelevante. Ya no necesitas aplausos para sentirte digno. Simplemente sabes que lo eres. Desapegarte de la validación no significa volverte arrogante o desdeñoso. Significa mantenerte firme en quien eres, respetar tus propias decisiones, tu viaje y negarte a dejar que otros dicten tu camino. Significa entender que tu valor no es algo que se negocia o debate. El momento en que dejas de buscar validación es el momento en que comienzas a vivir libremente. Ya no filtras tus palabras, acciones o sueños a través de las expectativas de los demás. Te mueves por la vida con autenticidad, audacia y un sentido de propósito que no puede ser sacudido. No todos te entenderán, no todos te apoyarán. Y está bien, los que importan te respetarán, no porque busques su aprobación, sino porque no la necesitas. Entonces elígete a ti mismo. Mantente firme en tus creencias, valores y visión. Abandona la necesidad de validación externa y abraza el poder de la autoaceptación. Porque cuando lo haces te vuelves intocable, no porque tengas la aprobación de todos, sino porque ya no la requieres. La crítica es inevitable, pero la forma en que la manejas define tu fortaleza. La mayoría de las personas colapsa ante el primer signo de desaprobación. Toman cada comentario a pecho, permitiendo que moldee su identidad, dicte sus acciones y debilite su determinación. ¿Pero por qué? La crítica es solo palabras, opiniones y perspectivas, a menudo provenientes de personas que ni siquiera entienden tu viaje. La realidad es que la crítica solo tiene el poder que tú le das. Cuando reaccionas emocionalmente, la dejas controlarte. Cuando la filtras con lógica, permaneces en control. Las personas más fuertes no permiten que la crítica las sacuda. La evalúan con claridad, toman lo que es útil y descartan el resto. Sin emociones innecesarias, sin reacciones exageradas, solo atención selectiva a lo que realmente importa. La lección clave: filtra la crítica con lógica, no con emoción. Conserva lo que te sirve, ignora lo que no, y nunca dejes que la opinión de alguien perturbe tu paz. Hay dos tipos de crítica: constructiva y destructiva. La crítica constructiva es valiosa, te ayuda a mejorar y proviene de personas con experiencia, conocimiento y un deseo genuino de verte crecer.
Este es el tipo de retroalimentación que debes acoger. La crítica destructiva, por otro lado, está diseñada para derribarte. Generalmente surge de celos, inseguridad o falta de comprensión. Imagina a un escultor trabajando en su obra maestra. Mientras talla, las personas se detienen a observar. Algunas admiran su trabajo, otras ofrecen sugerencias útiles y algunas se burlan de sus esfuerzos. ¿Abandona el escultor su visión por unas pocas voces negativas? No, continúa, guiado por su visión interna filtrando el ruido. Así debes abordar la crítica. Cuando alguien te critica, pregúntate, ¿esta persona tiene la experiencia o credibilidad para juzgarme? Si es así, considera sus palabras. Si no, sigue adelante. No todas las voces merecen tu atención. La mayoría de las críticas provienen de personas que nunca han hecho lo que tú estás haciendo. La crítica es una prueba de resiliencia emocional. Las personas de mente débil reaccionan impulsivamente, se ponen a la defensiva, discuten o se sumen en la duda. Los fuertes permanecen inmutables. Reconocen la crítica, la procesan, pero nunca permiten que perturbe su paz interior. Cuando respondes a la crítica con indiferencia tranquila, le muestras al mundo que tu confianza es inquebrantable. Considera a las grandes mentes de la historia, visionarios, creadores, líderes. Todos enfrentaron críticas implacables. Sus ideas fueron cuestionadas, sus decisiones puestas en duda, pero siguieron adelante, negándose a dejar que el ruido externo los desviara. Su capacidad para mantenerse firmes frente a la duda es lo que los distinguió. Entendían que la crítica es a menudo el precio del progreso. Si quieres desarrollar esta mentalidad, practica el desapego. La próxima vez que alguien te critique, haz una pausa. No reacciones de inmediato. En cambio, analiza. ¿Hay valor en sus palabras? Si es así, aprende de ellas. Si no, descártalas. Cuando domines este hábito, te liberarás del peso emocional de buscar aprobación. Otro enfoque poderoso es la autoconfianza. Cuando crees verdaderamente en tu camino, las opiniones externas pierden su influencia sobre ti. La confianza proviene de dentro, no de la aprobación o desaprobación de los demás. En el momento en que te das cuenta de esto, te vuelves inmune a las críticas superficiales. El mundo siempre tendrá algo que decir. Algunos te elogiarán, otros te dudarán, pero al final, la única opinión que realmente importa es la tuya. El verdadero poder radica en la capacidad de escuchar la crítica, evaluarla racionalmente y seguir adelante sin perder el enfoque. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda, es solo ruido. Aprende de ello si es necesario, pero nunca dejes que te defina. Las personas más fuertes no temen la crítica. La usan sabiamente o la ignoran por completo. La presión expone a las personas. Algunos colapsan, otros se rinden, pero los fuertes permanecen inmutables. ¿Por qué? Porque preparan sus mentes antes de que llegue la tormenta. Entienden que la presión no es una anomalía, es una certeza. Y cuando esperas desafíos, dejas de sorprenderte por ellos. El secreto es desapegarte de la necesidad de control. Entiende esto, no todo saldrá según lo planeado. Las personas te decepcionarán, surgirán obstáculos, llegarán contratiempos inesperados. Pero tú no reaccionas emocionalmente, respondes con estrategia, con calma calculada. La mayoría de las personas colapsa bajo presión porque resiste la realidad. Esperan que todo sea tranquilo, predecible y a su alcance. Y cuando la vida demuestra lo contrario, entran en pánico, se quejan, se congelan. Pero aquellos que se entrenan para abrazar la incertidumbre se adaptan, se mueven con el caos, no contra él. Piensa en un guerrero experimentado. No entra en batalla esperando una lucha fácil. Espera resistencia, emboscadas, amenazas imprevistas. Aún así, permanece sereno. ¿Por qué? Porque ya ha aceptado la realidad del conflicto. No desperdicia energía deseando facilidad. En cambio, se enfoca en la ejecución. Debes adoptar la misma mentalidad. El mundo te pondrá a prueba. Arrojará estrés, fracaso y duda en tu camino. Pero si te has entrenado para mantener la compostura bajo presión, nada te sacudirá. Mientras otros se desesperan en pánico, tú te moverás con precisión. No reaccionarás, responderás. Hay poder en dominar el control, no sobre los eventos externos, sino sobre ti mismo. Cuando ya no necesitas que las cosas salgan perfectamente, te vuelves imparable. Cuando entiendes que la presión es inevitable, dejas de temerla. En cambio, la ves por lo que realmente es. Una oportunidad para refinar tu compostura. Piensa en los mayores líderes, en las personas más inquebrantables. No se inmutan en el caos, no colapsan cuando las cosas salen mal. En cambio, emanan calma, certeza y control.
Eso es lo que los hace destacar. Las personas los miran y se preguntan, ¿cómo es que nada los afecta? ¿Cómo permanecen tan serenos? Mientras otros colapsan, es porque han entrenado sus mentes para anticipar dificultades. Han ensayado sus reacciones antes incluso de que llegue la prueba. Entienden que las emociones nublan el juicio, por lo que se desvinculan de sentimientos innecesarios. Priorizan la lógica sobre el pánico y al hacerlo, mantienen una ventaja que la mayoría nunca tendrá. Para construir este nivel de control, comienza cambiando tu perspectiva sobre la presión. Vela como un juego, una prueba de tu disciplina. Cuando enfrentes el estrés, desafíate a mantener la compostura. Observa tus emociones sin permitir que guíen tus acciones. Cuanto más practiques, más natural se vuelve. Otra práctica esencial es la preparación. Las personas más fuertes no esperan a que llegue la presión. Se entrenan para ella. Ensayan mentalmente los peores escenarios. Condicionan sus mentes para permanecer firmes bajo estrés. Cuando haces esto, nada te toma desprevenido. Te conviertes en un estratega, no en un reaccionario. La mayoría de las personas atraviesa la vida sin preparación, confiando en la esperanza en lugar de la disciplina. Esperan que las cosas salgan a su favor y cuando no lo hacen, colapsan. Pero aquellos que acondicionan sus mentes para la adversidad no se quiebran, no se rinden, permanecen de pie, inmunes. La próxima vez que la presión aumente, recuérdate, este es mi prueba, mi momento para demostrar control. Mientras otros entran en pánico, tú respiras. Mientras otros reaccionan, tú calculas, y cuando la tormenta pase, seguirás de pie, intacto, inquebrantable, irrompible. El sufrimiento a menudo proviene del apego a resultados, a expectativas, a cosas fuera de nuestro control. Nos aferramos con fuerza a lo que creemos que debería suceder, a cómo pensamos que la vida debería desarrollarse. Cuando la realidad no se alinea con nuestros deseos, sentimos dolor. Pero la verdadera fortaleza mental radica en soltar. Imagina un río. El agua rodea los obstáculos, nunca resistiendo, nunca luchando. No exige que las rocas se aparten de su camino, ni deja de fluir al encontrar resistencia. Se adapta. Así debes abordar la vida. Algunas cosas sucederán, sin importar cuánto te preocupes por ellas. La oferta de trabajo que nunca llegó, la persona que se alejó, el contratiempo que no anticipaste. Puedes resistirte y sufrir, o puedes adaptarte y avanzar. La elección siempre es tuya. Soltar no es rendirse, es redirigir tu enfoque a lo que puedes controlar. Aferrarte a expectativas te hace frágil, te mantiene atrapado en un ciclo de frustración, revisando eventos pasados, cuestionando qué podría haber sido diferente. Pero cuando aceptas que algunas cosas están más allá de tu influencia, te liberas de sufrimientos innecesarios. Piensa en las personas más fuertes que conoces. No son las que luchan contra lo inevitable. Son las que permanecen tranquilas frente a la incertidumbre. Han dominado el desapego, no de la vida, sino de la ilusión de control. Entienden que la vida es impredecible y que la paz proviene de fluir con ella, no contra ella. La mayoría de las personas gasta energía intentando forzar resultados. Vinculan su felicidad a logros específicos. Si las cosas salen como lo planearon, se sienten satisfechas. Si no, colapsan. Esta es una forma frágil de vivir. La fortaleza proviene de ser adaptable. Cuando te desvinculas de expectativas rígidas, desarrollas una resiliencia que te hace imparable. Ningún evento, ninguna decepción, ningún revés puede quebrarte. La clave para soltar es la conciencia. La próxima vez que te descubras aferrándote demasiado a algo, un resultado, una persona, una expectativa, haz una pausa. Pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. No desperdicies energía en lo que no puedes cambiar. En cambio, redirígela hacia algo que te impulse hacia adelante. El desapego es una habilidad que requiere práctica. Comienza con cosas pequeñas. Deja de lado frustraciones menores, como la larga fila en la tienda, el tráfico lento, el cambio inesperado de planes. Observa lo liberador que se siente no reaccionar. No permitir que las circunstancias externas dicten tu estado de ánimo. Con el tiempo, aplica esta mentalidad a desafíos mayores. Algunos pueden confundir el desapego con la indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia es apatía, una negativa a involucrarse con la vida. El desapego, por otro lado, es una comprensión profunda de que, aunque puedes participar plenamente en la vida, no tienes que ser gobernado por sus incertidumbres. Puedes preocuparte profundamente por tus metas, relaciones y experiencias, pero no tienes que sufrir cuando las cosas no salen como esperabas. En el momento en que eliges dejar ir lo que no puedes controlar, te vuelves intocable.
Transitas por la vida con una paz que los demás admiran pero no comprenden. Mientras ellos son consumidos por la frustración y la decepción, tú permaneces firme, inquebrantable. Se preguntan cómo lo haces, por qué nada parece perturbar tu serenidad. La verdad, simplemente has dominado el arte de soltar. Así que deja de resistirte, acepta lo que es, adáptate a lo que viene y sobre todo recuerda, las mentes más fuertes no se aferran, fluyen como el río, avanzando intactas por los obstáculos en su camino. En un mundo obsesionado con el ruido, el silencio es un arma. La mayoría de las personas habla para llenar el espacio, para obtener validación, para probar algo. Pero las personas más poderosas no hablan innecesariamente. Escuchan, observan, calculan. Y cuando finalmente hablan, cada palabra tiene peso. El silencio incomoda a las personas. Las obliga a dudar de sí mismas, a analizar tus pensamientos, a preguntarse qué estás pensando. En una conversación, quien habla menos tiene más control. Las palabras revelan, pero el silencio oculta. Cuando dominas el arte del silencio, cambias la dinámica de poder a tu favor. Ganas control sobre las conversaciones, las situaciones y cómo las personas te perciben. La mayoría de las personas se siente incómoda con el silencio. Corren a llenarlo con explicaciones, justificaciones, palabras innecesarias. Pero cuando te contienes, obligas a los demás a revelarse. Cuanto más hablan, más exponen sus pensamientos, inseguridades, intenciones. Mientras tanto, tú permaneces como un misterio. Y en ese misterio reside el poder. Imagina estar en una negociación. La persona frente a ti presenta una oferta y espera una respuesta inmediata. Pero en lugar de reaccionar, haces una pausa. Dejas que el silencio se extienda. Cuanto más esperas, más inquietos se vuelven. Comienzan a dudar, a llenar el silencio con mejores términos, concesiones, desesperación. ¿Por qué? Porque el silencio crea tensión y la tensión crea ventaja. El mismo principio se aplica a las interacciones cotidianas. La próxima vez que alguien te insulte, quédate en silencio. La mayoría espera una reacción, enojo, defensa, retaliación. Cuando no les das nada, pierden el poder sobre ti. Comienzan a preguntarse si sus palabras tuvieron algún efecto. Se sienten tontos. Tu silencio los obliga a lidiar con sus propias emociones, en lugar de alimentarse de las tuyas. El silencio también es una herramienta de observación. Cuando hablas menos, notas más. Ves la vacilación en la voz de alguien, el cambio nervioso en su postura, la contradicción en sus palabras. La mayoría de las personas pierde estas señales porque está ocupada hablando. Pero cuando dominas el silencio, te conviertes en un estratega. Recolectas información mientras no revelas nada a cambio. Hay una razón por la que las figuras más influyentes del mundo no son las más ruidosas en la sala. Son las que eligen sus palabras con precisión. No desperdician energía en charlas inútiles. Entienden que hablar menos no significa saber menos. Al contrario, significa saber más. Si quieres cultivar poder a través del silencio, comienza practicando la contención. En la próxima conversación, haz una pausa antes de hablar. Observa el entorno. Escucha más de lo que hablas. Deja que los demás se revelen primero. Cuanto menos digas, más se inclinarán las personas cuando finalmente hagas. Otra forma de aprovechar el silencio es abrazarlo en momentos de alta emoción. Cuando estés enojado, quédate en silencio. Cuando te insulten, quédate en silencio. Cuando alguien exija una respuesta inmediata, retrásala. La capacidad de controlar tu habla en situaciones intensas es la máxima demostración de disciplina. Y la disciplina exige respeto. Las personas poderosas no son reactivas. No dejan que las emociones dicten sus palabras. Entienden que el silencio puede ser una respuesta en sí misma, que una pausa puede decir más que una frase, que un momento de quietud puede transformar una interacción completa. La próxima vez que estés en una situación en la que esperan que reacciones, no lo hagas. Quédate en silencio. Deja que se pregunten, deja que se revelen y observa cómo el poder se desplaza a tu favor. En un mundo donde todos están desesperados por ser escuchados, quien habla menos a menudo tiene la mayor influencia. Dominar el silencio es dominar el control. Tu mente es tu campo de batalla. Los pensamientos que permites entrar determinarán si ganas o pierdes. Cada duda, cada miedo, cada vacilación, estos son enemigos que deben ser vencidos. Las personas más fuertes no son las que nunca experimentan pensamientos negativos, sino las que se niegan a ser controladas por ellos. Para desarrollar una mente inquebrantable, debes construir hábitos mentales, gratitud para contrarrestar la negatividad, disciplina para superar la pereza,
Desapego para eliminar el sufrimiento. Así como el cuerpo se fortalece con resistencia repetida, la mente se vuelve resiliente con entrenamiento diario. No puedes esperar que la fortaleza mental aparezca en momentos de crisis si no la has condicionado todos los días. Debes entrenarte para permanecer imperturbable, para pausar antes de reaccionar, para respirar antes de responder. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones, reaccionando impulsivamente, actuando por miedo, rindiéndose a la frustración. Pero aquellos que controlan sus mentes lo controlan todo. Así piensan los guerreros, así operan los líderes. No permiten que distracciones, decepciones o insultos los sacudan. Transitan por la vida con un propósito, una calma profunda que los demás no pueden comprender. Y por eso se vuelven irrompibles. Está en despertarte temprano cuando preferirías dormir, en elegir el silencio cuando podrías discutir, en seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. La mente, como un músculo, crece con resistencia. Cada desafío es una oportunidad para fortalecerla. Uno de los hábitos mentales más poderosos que puedes desarrollar es el desapego. Cuando aprendes a separarte de las emociones, de los resultados, del caos externo, obtienes una ventaja sobre aquellos que están constantemente reaccionando. El desapego no es indiferencia, es control. Significa entender que no puedes controlar el mundo, pero siempre puedes controlar tu respuesta a él. Imagina una tormenta. La mayoría de las personas es arrastrada por los vientos, zarandeada por las circunstancias, luchando contra fuerzas que no pueden controlar. Pero aquellos con mentes inquebrantables permanecen firmes, anclados, dejando que la tormenta pase a su alrededor. No desperdician energía luchando contra lo incontrolable. Reservan su fuerza para lo que realmente importa. Otro elemento crucial del entrenamiento mental es la disciplina. La mente siempre buscará comodidad, facilidad, el camino de menor resistencia. Es por eso que la mayoría de las personas nunca alcanza la verdadera fortaleza. Ceden a las distracciones, a la procrastinación, a la autoduda. Pero la disciplina reconfigura la mente. Cuando eliges consistentemente la disciplina sobre la comodidad, te moldeas en alguien imparable. Comienza con algo pequeño. Comprométete con hábitos que refuercen tu fortaleza mental. Medita para afinar tu enfoque. Haz ejercicio para fortalecer la disciplina. Lee para expandir tu mente. Mantén tu palabra contigo mismo, por pequeña que sea la promesa. Con el tiempo, estos pequeños actos se transforman en algo poderoso, una mente inquebrantable. El mundo te pondrá a prueba, las personas te desafiarán, la vida arrojará obstáculos en tu camino, pero en el momento en que domines tu mente, nada externo podrá sacudirte. Transitarás por la vida con un nivel de confianza, control y poder que pocos logran. Y cuando los demás pregunten cómo permaneces tan firme, tan imperturbable, tan sereno, sabrás la respuesta. Entrenaste para esto, lo construiste y nada puede quitártelo. El verdadero poder se mueve en silencio. No busca atención, no necesita validación, simplemente actúa y deja que los resultados hablen por sí mismos. Las personas más ruidosas en la sala son a menudo las más débiles. Ansían reconocimiento, anuncian sus intenciones, buscan aprobación, pero los más fuertes se mueven silenciosamente, estratégicamente, con precisión. Si quieres ser respetado, deja de anunciar tus planes, deja de explicarte a todos. Solo haz el trabajo, solo avanza. El éxito no se construye con palabras, se construye con acciones. Cuanto más hablas, más invitas al escrutinio, la duda y la resistencia. Pero cuando trabajas en silencio, nadie te ve venir. Y para cuando lo notan, ya es demasiado tarde. Los más fuertes no desperdician energía intentando probar quiénes son. Dejan que su éxito hable por ellos. No discuten, no buscan impresionar. No se explican de más, se mueven con certeza y esa certeza exige respeto. En el momento en que dejas de buscar validación, comienzas a volverte imparable. Hay una razón por la que las figuras más influyentes de la historia no eran las que constantemente hablaban de su próximo paso. Entendían que el poder no está en las promesas, está en la ejecución. No explicaban su visión a quienes no la entenderían. Simplemente construían, creaban y dominaban en silencio. Si quieres dominar esto, desarrolla la disciplina de mantener tus ambiciones en privado. Trabaja incansablemente, pero no busques aplausos. Deja que las personas se pregunten sobre tu próximo movimiento. Deja que cuestionen cómo permaneces tan sereno, tan imperturbable. Cuanto menos sepan, más control tienes. El silencio no es pasividad, es estrategia. Obliga a las personas a llenar los vacíos, a especular, a pensar de más. Y en esa incertidumbre tú ganas poder. Cuando hablas, tus palabras tienen peso.
Las personas escuchan no porque exijas atención, sino porque saben que no desperdicias palabras. En un mundo donde todos están desesperados por ser notados, sé el que no busca reconocimiento. Mientras otros persiguen atención, persigue la maestría. Mientras ellos se enfocan en parecer exitosos, tú te enfocas en realmente convertirte en exitoso. Esa es la diferencia entre aquellos que hablan de hacer grandes cosas y aquellos que realmente las hacen. Si sientes la urgencia de explicar tus planes, resiste. Si sientes la necesidad de probarte, contente. Si quieres mostrarle al mundo tu progreso, deja que tus resultados lo hagan por ti. En el momento en que dejas de alimentar la validación externa, notarás algo. Las personas comenzarán a prestar atención. Se preguntarán cómo lo hiciste, cómo nada parece incomodarte. Y ahí sabrás que realmente has dominado el juego, no porque se lo dijiste al mundo, sino porque lo mostraste sin decir una palabra.